todos los que estáis interesados en la charla que impartiremos hoy y que trata sobre la formación que necesita un editor de mesa para trabajar. ¿De acuerdo? Para los que todavía no me conocéis, soy María Luisa Penín, soy doctora en Ciencias de la Educación, soy especialista en el diseño de programas de formación para las enseñanzas regladas y no regladas y especialista también en el diseño de programas de formación para la formación del profesorado y soy editora de mesa, asesora literaria y escritora profesional desde hace 25 años, aparte de codirigir Historias donde vivo, impartiendo clases de narrativa y de los oficios de la edición. ¿Vale? Hoy os voy a hablar sobre las tareas que realiza un editor de mesa y la formación que necesita más allá de lo que ya sabéis todos y todas, es evidente, que es afán por leer tanto como se pueda. Voy a compartir con vosotros y vosotras una aplicación, bueno, un PowerPoint, ¿vale? Que nos va a ayudar un pelín con la charla. A ver si soy capaz de ponerla bien grande para que la veáis bien. Ahora. A ver, un segundo. Vale, a ver. Lo primero quiero hablar del término edición de mesa, ¿vale? En España utilizamos un solo término para denominar tres profesiones que son muy distintas. Llamamos editor al propietario de una editorial, o sea, a la persona que publica libros, pero también llamamos editor a aquella persona que está encargada de realizar la selección de los títulos que una determinada editorial publicará durante un año en su catálogo. Y llamamos editor de mesa a un profesional que mucha gente no sabe exactamente a qué se dedica. Mucha gente, cuando me preguntan de qué trabajo y les digo que soy editora de mesa y me dicen, ¿y eso de la mesa? Pues hoy hablaremos de ellos, de los editores de mesa, que desempeñamos en una editorial el cargo de directores técnicos, ¿vale? Es una de las personas, el editor de mesa, uno de los profesionales que tiene mayor grado de responsabilidad en el trabajo que realiza. Y ahora veremos por qué. El editor de mesa, como director técnico editorial, coordina procesos, ¿vale? En primer lugar, recibe el original que va a publicarse y lo evalúa para ajustarlo. Al proceso de valoración y ajuste de originales lo llamamos editing. Cuando una editorial decide la publicación de un original, hablamos de una novela, por ejemplo, la versión que entrega el autor, aunque él la considere definitiva, acostumbra a necesitar todavía de numerosos ajustes. Así que lo normal, lo más habitual es que el editor de mesa se ponga enseguida a trabajar con el autor para terminar de poner a punto la obra para continuar con el proceso de edición. El trabajo de editing requiere de una lectura detenida y anotada. Los editores de mesa valoramos las obras de acuerdo con una serie de parámetros de calidad editorial y tenemos que conseguir que se cumplan antes de iniciar el proceso de edición. ¿De acuerdo? Así que lo primero que hacemos cuando nos llega un original es realizar un informe de editing para comentarlo con el autor y pactar con él los ajustes que hay que realizar. El proceso de editing, es decir, durante el proceso de editing, el editor de mesa no deja de ser un coach, no deja de actuar como un coach literario, ¿vale? Acompaña al autor durante el proceso de ajuste para conseguir que al final la obra reúna la calidad que los lectores exigirán. Los editores de mesa tenemos que gestionar muy bien las emociones que surgen durante el tiempo que dura el proceso de editing. El acompañamiento en la reescritura suele ser bastante complejo. ¿Por qué? En primer lugar, cuando el autor recibe la noticia de que su obra se publicará, pero siempre que se realicen ciertos cambios, suele plantear cierta resistencia. Suele plantearse cierta resistencia porque cuando el autor termina la obra suele estar bastante cansado, como es natural, porque ha dedicado tiempo y esfuerzo, ¿no? Y lo que desea es pasar a otra cosa, ¿no? Así que hay que tener mucha mano izquierda para convencer y también muchísimo tacto a la hora de acompañar. En muchos momentos, además, durante este proceso de editing se van a producir bloqueos, así como editores
que como editores de mesa tenemos que desarrollar estrategias que permiten al autor seguir trabajando. El editor de mesa es el único que trabaja con el autor y sus textos. Los editores que publican obras o que seleccionan obras para editoriales no hacen esto, es otro trabajo el que realizan, ¿vale? Tampoco corregimos, bueno, al menos no se hacía hasta ahora. Lo que pasa que, por ejemplo, si se da que el autor se bloquea con una escena, los editores de mesa acostumbramos a escribirlas para ayudarlos, porque normalmente se trata de momentos clave, momentos de bloqueo, a veces no tienen suficiente conocimiento del lenguaje como herramienta de creación y ahí, por ejemplo, crear imágenes evocadoras o componer metáforas les cuesta un poco y aquí los editores de mesa los podemos ayudar bastante y después el resultado se nota muchísimo. Hay editores que no hacen esto, ¿vale? Muchos editores consideran que un editor no es un escritor. Bueno, yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, porque durante mi desarrollo profesional como editora de mesa he tenido que ayudar a muchos autores con sus escenas. He escrito bastante. Yo, por ejemplo, formo a futuros editores de mesa y los hago escribir porque es algo que van a tener que hacer sobre todo hoy en día, ¿vale? Y esto nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Qué formación necesita un editor de mesa para desempeñar correctamente el trabajo de editing, este trabajo en concreto, el trabajo de editing? Vamos a verlo. A ver, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes debe desarrollar un editor de mesa para hacer un buen editing? Vale, en primer lugar, tiene que conocer los estándares de valoración editorial. Son muy numerosos, pero yo voy a destacar los siguientes, que son 6, que son los más generales. Pero bueno, hay muchísimos, muchísimos estándares. Los 6 más importantes, para que lo tengáis en cuenta, sobre todo los que escribís, además de editar, son la naturalidad, la continuidad, la personalidad, la persuasión, la visibilidad y la verosimilitud, ¿vale? Por lo tanto, tienes que estar al tanto de todos los estándares de valoración que existen para luego tú poder aplicarlos, ¿vale? Durante la lectura y el análisis de las obras. Tienes además que poder hacer como editor, realizar una lectura profesional y el informe correspondiente. Lo más complicado de este oficio, desde mi punto de vista, eh, es que tienes que conocer muy bien los mecanismos de la narrativa. Eh, un buen editor de mesa tiene que aprender cómo se construye la ficción, sobre todo cuentos y novelas, estructuras, personajes, escenas, diálogos, narradores, arquitectura de conflictos, ajustes en las curvas dramáticas, nudos de desenlace y encabalgamientos, ajuste de analepsis y prolepsis. Para ser un buen editor de mesa y ajustar una obra tienes que dominar la técnica narrativa, cómo generar intriga, suspense, por ejemplo, cómo desplazar la atención del lector de los personajes al escenario y viceversa, em, cómo crear un mapa, por ejemplo, de constelaciones personales y un personaje multidimensional. Es un mundo muy amplio que hay que dominar. ¿Vale? También tienes que ajustar obras de no ficción, en algún momento dado te lo pedirán, pero es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que nos hacen es escribirlas directamente nosotros mismos, sobre todo cuando trabajas para editoriales, cuando trabajas para autores independientes algo menos, pero les ayudas mucho, ¿eh? Pero cuando trabajas para editoriales normalmente ellos recogen la información, lo ayudas o planteas una estructura y luego muchas veces te encargas de la escritura de la obra, no queda otra, ¿vale? Otras habilidades que tienes que desarrollar, las de un buen coach. Ya sé que a muchas no os gusta el término coach, pero es que realmente es lo que hacemos, lo podemos traducir por acompañamiento, ¿vale? Y por este motivo, en nuestro curso formamos a los editores de mesa como asesores literarios. Hay que aprender a comunicar los resultados de un análisis sin que el autor se sienta agredido. Y no os podéis imaginar lo difícil que resulta, ¿vale? Porque muy pocas veces
tenemos motivos para dar buenas noticias y es lo que los autores esperan en general, ¿no? Normalmente siempre o vamos con la tijera o vamos a decir algo que no les va a gustar, ¿eh? Entonces hay que tener muchísima mano izquierda, ¿vale? Y tener muchísimo cuidado con el control de las emociones, con la gestión de las emociones, las propias y la del autor con el que posiblemente tendrás que trabajar, ¿vale? Después hay que tener una buena capacidad de análisis. Un poco, siempre, bueno, yo escucho muchas veces que el trabajo de un asesor literario o un editor de mesa, pues que es muy subjetivo, ¿no? Porque lo que para uno es bueno, pues para otro puede no serlo. Y sobre todo cuando hacemos lectura profesional, yo sigo escuchando muchas veces que, uy, eso lo piensas tú, ¿no? Y en realidad no es así. Siempre hay un punto de subjetividad, evidentemente, ¿no? Pero hay mucho también de objetivo en un buen análisis y en un buen informe de lectura. ¿Por qué? Porque los editores de mesa siempre partimos de los estándares de edición y de parámetros de valoración que están ya preestablecidos, ¿vale? Y lo que tenemos que asegurarnos de que se van a cumplir. Más cosas. Hay que ser consciente de la responsabilidad, de que la responsabilidad del editing, del resultado del editing es nuestra, ¿vale? Cuando trabajamos para una editorial y una editorial nos asigna un autor, como directores técnicos somos responsables de la obra y por lo tanto del trabajo que el autor realiza, o sea, desde el momento en que se nos asigna. Es un trabajo complejísimo, la verdad, pero la verdad es que es fascinante. Yo llevo 25 años haciéndolo y no lo cambiaría por nada. Después, finalizado este proceso de editing, la obra ya está lista para transitar hacia un nuevo proceso, que es el proceso de edición, ¿vale? Eh, ¿En qué consiste el proceso de edición? El proceso de edición comprende la corrección ortográfica y de estilo, por ejemplo, es lo que realmente hacemos, ¿eh? ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Los editores corrigen? Pues en realidad lo que hacen es coordinar los procesos de corrección, pero las editoriales pequeñas contratan editores para que corrijan. O sea que hay que aprender a corregir, porque si no te limitas mucho profesionalmente. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela enseñamos a corregir, porque consideramos que hoy en día es necesario, ¿vale? Pero de todas maneras, ¿cómo es este proceso? A ver, normalmente la corrección la realizan dos profesionales, dos correctores, ¿vale? Y el autor revisa las dos correcciones, ¿vale? Y después con las dos hace un solo documento, ¿vale? Y después, con este documento lo que hace es pasarlo al autor para que el autor dé el visto bueno a los cambios realizados. Se asegura de que las correcciones se realizan según la temporalización prevista para no comprometer el calendario editorial. Pues como editores de mesa no solo somos responsables de que el trabajo se haga bien, sino de que se haga a tiempo. Esto es muy importante. ¿Qué otras cosas hacemos en este proceso de edición? Revisamos, una vez se ha corregido, el texto siempre se corrige en un procesador de textos, ¿vale? Cuando se pasa la maqueta, esto ya lo repetiré, ya está totalmente corregido, ¿vale? Entonces, cuando los correctores dan por buena la última versión y nosotros la hemos revisado, realizamos una última lectura en busca de posibles erratas, sobre todo erratas, porque los errores ya se tienen que haber corregido, ¿vale? En ocasiones, por ejemplo, si la obra está muy sucia, como llamamos, y detectas que se han escapado cosas, hay que volver a corregir el texto, ¿vale? También es algo frecuente que el editor de mesa decida qué criterios orientarán la corrección del estilo en cada obra que se edita, de acuerdo con el libro de estilo de la editorial, de acuerdo también con el estilo del autor y también con el estilo de la colección en la que el libro como producto se incardinará. Lo que os decía, que hoy en día las editoriales pequeñas suelen encargar al editor de mesa
las correcciones, o sea que hay que saber hacerlas. Mira, al principio se te puede hacer un mundo. Yo cuando, por ejemplo, que en el programa de formación, cuando tenemos que editar, Oye, como cuando quiero que te tenemos, bastantes uy, dictaduras, ¿eh? Yo hago cuando en cada tenemos una. que, uy, Pues esto aquí no me pongáis muchas cosas porque a no. ver, podéis desactivar el micro, gracias. Repito, que es frecuente que el editor de mesa decida qué criterios orientarán la corrección de estilo en cada obra que se edita, pues de acuerdo, por un lado, con el libro de estilo de la editorial. Todas las editoriales tienen un libro de estilo que el editor conoce. ¿Vale? Cuando trabajamos como editores independientes, esto ya os lo explicaré, tenemos que tener también nuestro propio referente, nuestro propio libro de estilo, pero esto os lo explicaré posteriormente, ¿vale? Y también a veces tenemos que tener en cuenta que la obra, que el estilo de la obra se adecue a la colección en la que se va a incardinar, ¿vale? Esto es responsabilidad nuestra como directores técnicos editoriales. Lo que os digo, que hoy en día las editoriales pequeñas suelen encargar al editor de mesa las correcciones, así que hay que saber hacerlas. Al principio se nos hace un mundo, ¿no? Porque piensas, ostras, y ahora me tengo que poner a corregir, yo que no sé absolutamente nada de esto, yo escribo bien, pero claro, yo que sé una corrección bien hecha, no sé si la podría hacer, es lo primero que se te ocurre cuando como editor de mesa tienes que pensar, tienes que empezar a corregir y a editar, y a corregir estilo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que te acostumbras enseguida. Si ya tienes un editor de mesa, sea como sea, tiene que tener un nivel de dominio del lenguaje elevado, ¿vale? No necesariamente como herramienta de creación, pero sí que tiene que tener un estilo depurado. A partir de aquí, pues es muy sencillo trabajar las normas ortográficas y las cuestiones relacionadas con el estilo. Esto se aprende con bastante rapidez, más de la que os parece, cuando se le pierde el miedecillo. Así que en el proceso de edición, ¿cómo nos tenemos que formar para llevarlo a término bien, para coordinar los trabajos de edición o asumirlos? Es decir, primero hemos hablado del editing, que es uno de los trabajos que hacemos y que requiere una formación muy específica, una formación que tiene mucho que ver con el dominio de los mecanismos de la narrativa, ¿vale? Pero claro, cuando ya vamos hacia el proceso de edición, tenemos que formarnos también para llevar a término este proceso, sea coordinado o sea asumido, ¿vale? En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues si trabajamos para una editorial, pues familiarizarnos con el libro de estilo de la editorial, ¿vale? Para trabajar con un referente, yo recomiendo la obra de Martínez de Sousa, ¿vale? Todo editor, todo corrector trabaja a partir de un referente y si estáis aprendiendo o si estáis interesados en aprender, escoged un libro, un autor que os sugiera confianza para que sea vuestro referente. Si no lo tenéis, aparte de la RAE, evidentemente, yo os recomiendo Martínez de Sousa, que es un referente para muchos editores, ¿vale? También cosas con las que nos tendremos que familiarizar, que es con el sistema de marcación internacional. Es decir, todos los correctores, todos los editores y correctores usamos un sistema de códigos, ¿vale? Para marcar las correcciones y proponer las enmiendas. ¿Esto por qué se hace? Porque a lo mejor un corrector empieza un trabajo y no lo termina, lo asume otro corrector. Y después a veces incluso estos correctores pasan a otros departamentos editoriales en el extranjero, ¿no? Y siempre tiene que ser, la manera de corregir los símbolos que se utilizan tiene que ser, digamos, un código que todos tenemos en común y que todos conocemos. Por lo tanto, lo primero que hacemos es familiarizarnos con este sistema de marcación de faltas y erratas, ¿vale? Después los editores, además tenemos un sistema de marcación de errores de edición que nos es propio, ¿vale? Porque normalmente antes el editor de mesa lee la obra y antes de enviarla a corregir, pues anota, no corrige, sino anota en los márgenes los errores que va detectando de manera muy general. Por ejemplo, solo indica, aquí tienes tal cosa en este párrafo y para esto también tenemos
un sistema especial de código y tenemos que conocerlo. Más cosas. Cuando una persona más bien joven que se inicia o que busca profesionalizarse, tiene que empezar a asumir trabajo de edición o trabajo de corrección, ¿vale? No importa si es ortotipográfica y estilo, con lo primero que tenemos que familiarizarnos es con los errores que los autores cometen con mayor frecuencia, tanto en el plano ortotipográfico como el de la corrección de estilo. Por ejemplo, en el programa de formación que impartimos, nosotras dedicamos a realizar prácticas de edición de textos complejos bastante tiempo. Eso os resulta tranquilizador. ¿Por qué? Porque en el mundo real no trabajamos con textos tan complejos, ¿vale? Y así como baño de iniciación funciona muy bien. Pero ya os digo, a veces, si por ejemplo queréis empezar a ver cómo funciona este proceso, os recomiendo que pues, miréis algunos autores que hay por internet que escriben y publican cuentos, ¿vale? Hagáis algunas impresiones de cuentos diferentes e intentéis corregirlos. Y sabéis lo que vais a observar, que muchos de estos, que la mayoría de los autores, ¿vale? Habrán cometido errores muy parecidos. ¿Vale? Entonces eso os tranquilizará, porque a lo mejor dedicaréis un tiempo a pensar, pues bueno, la coma, por ejemplo, delante de la adversativa pero, vale, aquí tengo un error, vale. Esto cuando lo pongo, cuando lo quito, ¿qué me recomienda Sousa? ¿Qué me recomienda el libro de estilo de Planeta? Bueno, cuando tú tengas tu propio criterio, eso no se te va a olvidar nunca y eso te sirve para siempre, ¿vale? O sea que yo os recomiendo empezar así si os apetece, imprimir algunos relatos y ver cómo vosotros asumiríais la corrección a partir de un referente. Martínez de Sousa es un referente magnífico, ¿vale? Otra cosa, como editores de mesa tenemos que hacernos con una bibliografía esencial, ¿vale? Y ya sé que volveré a hablar de nuevo de los referentes, ¿no? Necesitamos ciertas obras de consulta que nos facilitan mucho el trabajo. Por ejemplo, el manual de estilo de Sousa, el manual de edición y autoedición de Martínez de Sousa, el manual de ortografía y ortotipografía del español actual, también de Martínez de Sousa, son referentes. Con estos que os he citado tenéis bastante para empezar, ¿vale? Es una lectura que no sé si se puede decir que es entretenida, pero es súper necesaria y eficaz, ¿vale? Y lo que os aconsejo es que no tengáis miedo a la edición ni a las tareas de corrección, porque yo, por ejemplo, en los alumnos, cuando trabajamos en el programa de edición, siempre tienen mucho miedo a escribir, a publicar sus libros, el libro que hacen en el proyecto de edición. Tienen mucho miedo a afrontar el trabajo de corrección porque piensan que no es lo suyo, pero es más una cuestión de inseguridad y entonces de lo que se trata es de que podáis comprobar de que es complejo, pero está totalmente a vuestro alcance, al alcance de todos, ¿vale? Eh, mm, También porque lo comento, porque es posible que como editor tengas la suerte de trabajar en algún lugar en el que no tengas que realizar las correcciones, pero esto tiene trampa porque vas a ser responsable del resultado. Así que de alguna manera, claro, no tienes que realizar las correcciones, pero si hay errores, tú tienes que saber que han quedado allí. Por lo tanto, tienes que conocer tu herramienta de trabajo, que también es el lenguaje. En el plano técnico, si quieres, pues no es necesario que sea en el plano creativo, aunque también sería deseable. Yo siempre lo aconsejo, ¿no? Em, Más cosas que tenemos que saber los editores de mesa. Calcular los escandallos, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que calcular el coste de los libros, de cada libro, de cada obra, ¿vale? La editorial desde dirección lo que hacen es pasarnos un presupuesto, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es calcular los escandallos. ¿Qué es esto? Pues las variaciones que pueden haber en el coste de un libro. Por ejemplo, imaginad que hemos presupuestado X euros para realizar una corrección, pero la corrección se ha complicado, ¿vale? Y en vez de hacer
una revisión o dos, que es lo que normalmente se presupuesta, pues hemos tenido que hacer otra más o el doble, ¿vale? Pues porque estaba en muy sucio. Y entonces el coste ha aumentado un X% o en X euros, ¿vale? Pues los editores de mesa somos responsables de que el coste, de controlar que el coste de los distintos procesos por los que pasará la obra no se dispare, ¿vale? Más cosas que hacemos. Solemos ser responsables de redactar el texto de la cubierta posterior, ¿vale? Que es a veces que a los autores, a los lectores profesionales se les pide una versión. Pero claro, lo que es la redacción última, la redacción definitiva, la realiza el editor de mesa, a lo mejor sobre estas mismas versiones, ¿vale? Redactamos los textos de la cubierta posterior, los textos de las fajas, etcétera, ¿no? También preparamos los briefings literarios, es decir, los documentos en los que se trata con detalle diferentes aspectos de la obra, sobre todo los comerciales, por ejemplo, análisis de la competencia, nichos de mercado en los que tiene un espacio, etcétera. Es un trabajo que tiene, bueno, tiene muchísimas teclas para tocar, ¿vale? Cosas de las que también se encarga el editor de mesa es asegurarnos de que la obra se ajusta a la colección en la que se inscribirá y asignarle un número al volumen, ¿vale? Ya veis que hacemos muchas cosas y esto solo durante el proceso de edición, ¿vale? Hemos terminado el proceso de editing, hemos visto la formación que requiere, hemos visto un poquitín sobre el proceso de edición y sobre la formación que se necesita. Y ahora vamos a entrar en las tareas que realizamos los editores de mesa, ¿vale? En los procesos de producción, que aquí es donde tenemos un poco más de lío, ¿vale? A ver, cuando la obra ha pasado por el departamento de edición y como editores de mesa hemos dado el visto bueno al proceso, esta pasa al departamento de producción. Creo que ya lo he dicho antes. Las correcciones, la corrección se realiza siempre en el procesador de texto, normalmente ahora es en Word, ¿vale? Es decir, se supone que cuando la novela, el libro de relatos o lo que estéis trabajando pues pasa a producción, el texto ya está totalmente corregido, ¿vale? Pero bueno, en la realidad en realidad lo que sucede es que queda muchísimo todavía trabajo por hacer, ¿vale? Durante este proceso, el proceso de producción es bastante complejo, ¿vale? Quizá como coordinadores es el momento en el que tenemos mayores dificultades, pues por las características del mismo proceso. Y veréis, en primer lugar, el maquetador maqueta el texto, ¿vale? Ahora ya tiene formato de libro. Entonces, el editor de mesa tiene que velar porque el proceso de composición de la obra se realice de acuerdo con los estándares de edición. Entonces, cuando la obra se ha maquetado, se imprime un juego de pruebas para realizar lo que se llama la primera corrección. Y este juego de pruebas lo llamamos galeradas. Es la corrección que se realiza, la primera corrección que se realiza cuando ya se ha realizado el trabajo de maquetación, ¿vale? En las galeradas, ¿por qué se llaman así? Porque el documento se imprime hoja por hoja, ¿vale? En ellas revisamos las posibles erratas que se nos hayan escapado, revisamos también que durante el proceso de maquetación no se haya perdido texto, que esto puede suceder, o que no haya texto en los lugares donde no tenga que haberlo, texto sobrante, ¿vale? En este proceso, el maquetador pasa las galeradas al editor y el editor las revisa de manera global, tal como ha hecho con el documento en Word, y las entrega al corrector para que corrija los errores detectados, ¿vale? Una vez el corrector termina la corrección, devuelve el original al editor de mesa y volvemos a revisar el texto para asegurarnos de que los cambios se han realizado, ¿vale? Cuando comprobamos que los cambios, este proceso es un poco enrevesado, es difícil entenderlo así sin un apoyo de todo. Pero bueno, cuando, por ejemplo, yo ya he comprobado como editora de mesa que el corrector ha hecho bien su trabajo, entonces le entrego el texto al maquetador para que introduzca los cambios que el corrector ha indicado, ¿vale?
Y así funcionan las galeradas. A ver, lo repito rápidamente porque ha sido un poco lioso. En primer lugar, se imprime el documento, ¿vale? El editor de mesa le echa un vistazo para ver más o menos lo que ha podido quedar y preparar al corrector para lo que se va a encontrar. Entonces, le pasamos el documento al corrector. El corrector realiza las revisiones que considere necesarias, los errores de maquetación que se han podido cometer, normalmente las erratas, ¿vale? Cuando ha hecho esto, me lo devuelve y yo se lo paso al maquetador, porque el maquetador ahora tiene que introducir los cambios en la maqueta que ha marcado la persona que ha corregido las galeradas. No sé si así os ha quedado un pelín más claro, ¿no? Vale, entonces, normalmente se hacen un par de pruebas, un par de juegos de pruebas, y cuando ya se considera que las tenemos bien, le pasamos las galeradas, el editor de mesa le pasa las galeradas al autor para que valide los cambios, ¿vale? Y podamos continuar con el proceso. En este momento en el que estamos corrigiendo las galeradas, podemos permitirle al autor que realice algún pequeño cambio, pero cambios de palabras, ¿vale? Porque si no la maqueta se nos mueve otra vez. Entonces son estos cambios de última hora. Si no está de acuerdo con alguna cosita que se ha tocado, pues se puede cambiar, pero vamos, no se tocará nada que haga que la maqueta se mueva, ¿vale? Entonces, vale, en este momento en el que el autor ya ha dado su visto bueno para las galeradas, entonces pasamos a revisar las segundas pruebas. Las segundas pruebas son lo que llamamos la compaginada, ¿vale? ¿Qué conocemos como compaginadas? Son lo que llamamos las páginas enfrentadas, es decir, en un solo folio ya habrá las dos páginas del libro y ya se verá, ya se tiene que ver cómo se verá finalmente en el libro, ¿vale? Cuando se imprima. En este momento ya no hacemos revisiones de estilo ni corregimos erratas, ¿vale? Todo eso se ha tenido que resolver en las galeradas. En este momento, cuando ya corregimos las páginas enfrentadas, las compaginadas, lo que revisamos es que el documento cumpla con los estándares de edición, es decir, se revisan los pliegos de principios, los de finales, los pies, las cabeceras, se repasa la foliación para comprobar que no hay errores de numeración y que no se han puesto números en las páginas que no deberían llevarlos. Se acaban de ajustar algunas líneas, si aparecen carriles, calles o callejas, es decir, si hay demasiado espacio entre ellas. Se revisan, por ejemplo, las particiones de palabra al final de cada línea. Son estas cuestiones, ¿vale? Y ya cuando revisamos las compaginadas, es el mismo proceso. Se lo pasamos al autor para que valide los cambios, ¿vale? En este momento, el autor ya no puede introducir ningún cambio, ¿vale? Porque ahora sí que sería, lo que nos arriesgaríamos es a cometer más errores y a revisar más pruebas. Y como también vamos siempre con un presupuesto concreto, pues tenemos que tener cuidado de, una vez ya se han validado las pruebas, las compaginadas, no tocar más y cerrar la maqueta, ¿vale? Para no incurrir en ningún error. Y bueno, el autor ya no puede introducir ningún cambio, pero nosotros ahora nuestra responsabilidad es cerrar la maqueta y enviar el documento a imprenta, ¿vale? Y es nuestra responsabilidad solicitarle al impresor lo que se denomina las capillas, ¿vale? Que es la última prueba, es decir, es una especie de maqueta del libro, ¿vale? Que ya tiene el mismo formato del libro, pero no es el libro mismo, es parecido, ¿vale? Que revisaremos con el máximo grado de atención y detalle, ¿vale? Porque es la última prueba, por eso se llaman capillas, ¿vale? La revisión hay que hacerla concienzudamente porque es la última oportunidad que vamos a tener antes de ordenar el tiraje. Como editores de mesa somos responsables de ordenar el tiraje. ¿Esto qué significa? Si una vez hemos revisado las capillas, que somos el editor de mesa es quien realiza la revisión de capillas, ¿vale?
es si ordenamos el tiraje y después surge algún error importante y hay que repetir la tirada, la responsabilidad es tuya, ¿vale? Y bueno, vamos, puedes perder tu trabajo tranquilamente, ¿vale? Y si tú revisas bien las capillas, todo es correcto, ¿eh? Tu trabajo entonces ordenas el tiraje y tu trabajo con la obra y el autor pues termina en este momento, ¿vale? En el proceso de producción, eh, ¿qué tipo de formación necesitamos o qué cosas tenemos que aprender para poder o bien coordinarlo, perdón, al proceso o asumirlos? En primer lugar, familiarizarse con los estándares de edición, porque es el documento clave con el que tenemos que trabajar. Conocer y saber utilizar un programa de maquetación. En este caso, ahora se utiliza InDesign, ¿vale? Yo creo que la mayoría de los editores de mesa sabemos maquetar. Es decir, hay gente que a lo mejor solo revisa pruebas, pero hoy en día, pensad una cosa, hay muchas editoriales pequeñitas contratando editores y les piden que corrijan y les piden que hagan ellos mismos la maquetación. O sea que hoy en día ya no solo son conocerlos, es que hay que saber utilizarlos. Y yo lo veo muy lógico, ¿vale? Después tienes que aprender el procedimiento eh, que se requiere para revisar galeradas, el procedimiento de revisión de compaginadas, tienes que aprender a revisar unas capillas y también aprender a gestionar un equipo de trabajo, porque muchas veces vas a tener que trabajar en equipo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cada vez los editores de mesa trabajamos más solitos cuando se trata de editoriales pequeñas, ¿no? Porque claro, antes prefieren a un editor de mesa que a un corrector. ¿Por qué? Porque un editor de mesa está bien formado en cuestiones de editing, tiene mucha mano izquierda para trabajar con los autores, puede hacer valoración profesional de originales y si además puede corregir y producir, ¿vale? Pues es que realmente muchas editoriales no contratan otro tipo de profesionales, ¿eh? A ver, em, estas serían, hasta aquí hemos llegado con las funciones que el editor de mesa, o sea, el director técnico editorial ha realizado toda la vida, ¿vale? Pero en Historias donde vivo, los profesionales que hace 25 años que estamos trabajando en el sector, sabemos que un editor de mesa hoy en día amplía sus posibilidades de encontrar trabajo cuando adquiere la capacidad de realizar las tareas propias de un asesor literario, ¿vale? Es por eso por lo que en nuestro programa de formación unificamos ambos perfiles. Hoy en día muchos editores de mesa trabajan como editores independientes porque se gana más dinero esencialmente. Yo misma desde hace unos años básicamente trabajo solo con autores. Se gana bastante más, ¿no? Pero esto tiene una contrapartida, que es que el trabajo del editor independiente es mucho más complejo porque su trabajo con los autores va mucho más allá, ¿vale? ¿Qué hacen también los autores independientes? A ver, lo que hacemos los editores independientes. Lo que hacemos es formar. En realidad somos formadores y nuestro trabajo como asesores, si no los queréis llamar coaches, resultará absolutamente imprescindible cuando trabajamos codo a codo con un autor que está solo con su obra, ¿vale? Normalmente cuando un autor contrata a un editor para que le revise su obra, suelen ser personas que quieren desarrollar una carrera literaria, ¿vale? Y son personas que quieren invertir esfuerzo, dinero y quieren que el trabajo se haga bien. Pero ¿qué suele ocurrir? Que normalmente en lugar de contratar un asesor literario o un editor de mesa antes de empezar a trabajar, lo hacen después, ¿vale? Y en muchas ocasiones suele ocurrir que hay que reescribirla completamente e incluso volver a planificar y empezar otra vez de cero, ¿vale? Eso no quiere decir que no se puedan aprovechar cositas de los originales, ¿vale? Pero sucede muy a menudo, yo os lo digo porque tengo mucha asesoría y esto me pasa cada 2 por 3, ¿vale? Y este momento es clave para el autor. Como editor vas a tener que argumentar muy bien la importancia de realizar estos cambios, ¿vale? Estos procesos y asegurarle que lo vas a acompañar en todo momento. Y normalmente aceptan de buen grado. Después siempre te dicen, bueno, he pasado mala noche,
he estado un poco deprimida porque he dedicado mucho tiempo y si lo llego a saber. Entonces, claro, tienes que gestionar muy bien todas estas cosas, ¿no? Todas estas emociones. Y luego, a ver, muchos autores, cosas que yo me encuentro prácticamente a diario, pues que no dominan la composición de escenas, tienen problemas para controlar la voz narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, así que de alguna manera tienes que enseñarles el oficio mientras se desarrolla, mientras le ayudas con la obra, ¿vale? ¿Qué os vais a encontrar como editores de mesa si trabajáis de manera independiente? Pues que muchos autores, sobre todo cuando empiezan, escriben a modo de brújula. Así que vas a tener que enseñarles cómo se planifica una novela, las posibilidades que mejor se ajustan a su obra, ¿no? Tienes que formarlos técnicamente. Realmente hay pocos autores que dominan, por ejemplo, la aplicación práctica de la teoría del iceberg de Hemingway o cómo, por ejemplo, dosificar la información para generar incertidumbre, misterio, suspense e intriga. Son estrategias que un editor de mesa conoce porque forma parte de su formación, ¿no? Pero muchos muchos autores les falta todavía, ¿no? Entonces, los editores independientes asumimos en muchísimos casos esta formación que todavía falta por asumir. Y bueno, muchísimas otras cosas más, ¿vale? Un editor independiente tiene que ser un experto en narrativa y sobre todo, yo diría que no, es que no sé si, yo diría que a la par, un muy buen maestro, porque es lo que hay que hacer para que funcione, para que el trabajo y la colaboración funcione, ¿vale? A ver, y cuando la obra esté escrita, es decir, tú habrás hecho un trabajo de planificación, de escritura, de editing y dirás, vale, vale, ya hemos terminado. Lo primero que te preguntarán la mayoría de los autores es esto. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos, ¿vale? A la mayoría de los autores les asusta bastante este proceso, es decir, han hecho una inversión normalmente en tiempo, en energía, una inversión emocional, en dinero, una inversión económica también en formación, y luego se encuentran de que, claro, tal como está el sistema editorial, pues parece que tienen un muro delante que no se atreven a sortear ellos solos, ¿no? Así que te animan a que los acompañes en estos procesos, ¿no? Cuando se supone que tu tarea ha terminado. Pero no, no es así. El editor de mesa cuando trabaja de manera independiente tiene que seguir trabajando porque los autores se lo van a requerir, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Yo normalmente eh, conociendo al sector, conociendo bien el sector, como lo conocemos, les recomiendo que primero se autopubliquen, porque hoy en día muchísimas editoriales hacen el camino a la inversa, es decir, a pesar de que hablan muy mal de la autopublicación, en realidad lo que hacen es buscar los autores que se autopublican que más libros venden. Esto es así y se habla en los corrillos y en los despachos se habla muchísimo, ¿no? Y esto es una información que nosotros tenemos. Por lo tanto, yo lo que les aconsejo es que hagan este camino, a no ser que vea que es una obra que puede encajar muy bien, que está muy, muy bien resuelta ya de entrada y que a lo mejor hay una colección en la que podría entrar, yo primero les recomiendo que hagan el camino a la inversa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les enseñamos a maquetar su obra o les cobramos por el servicio? Les ayudamos con el proceso de edición. Normalmente a mí me piden que la suma, la corrección ortotipográfica y la de estilo, ¿no? Revisamos junto a ellos, o sea, realizamos la maquetación y revisamos juntos las pruebas, las galeradas, las compaginadas y luego las capillas, que aunque lo hagamos normalmente con Amazon, lo tenemos que hacer igual, ¿vale? Solo que lo que nosotros llamamos en edición tradicional las capillas, pues en Amazon se le llama el libro de prueba, ¿no? Que es el que tú puedes comprar y valorar antes de que considere Amazon que la versión es definitiva, ¿no?
Entonces, si deciden autopublicarse, también les subimos o les ayudamos a subir su libro a Amazon, tanto en formato papel como en formato ebook. Les ayudamos a calcular los costes. O les cobramos el servicio. Esto según como vosotros o como la gente plantea las asesorías, ¿no? Los costes de las asesorías y lo que incluye, ¿no? Y cuando el libro ya se ha publicado, les ayudamos a diseñar una estrategia de marketing de contenidos o les cobramos el servicio y también los ayudaremos a poner en marcha sus redes y a gestionarlas, así como las campañas de marketing o les cobraremos el servicio según lo que les hayamos cobrado, digamos, o los conceptos que hayamos incluido en los precios de asesoría, ¿vale? También los formaremos para que utilicen el SEO a su favor. Y a partir de aquí, pues normalmente a volar. Pero claro, después de este proceso, el autor se queda mucho, mucho más tranquilo porque ya tiene su libro. Si se ha trabajado bien con un editor, tendrá un buen libro o debería de tenerlo y normalmente el trabajo final es satisfactorio, ¿vale? En fin, ¿y cómo nos tenemos que formar para realizar una asesoría compleja? Que es un poquito lo que os he venido diciendo. Cuando trabajamos como editores de mesa independientes, trabajamos en realidad como emprendedores y lo que estamos haciendo también es animar a nuestros autores a que se conviertan en emprendedores, ¿vale? Porque será mucho más sencillo para ellos después eh, en poder encajar su producción en una editorial tradicional, ¿vale? Entonces, claro, además de todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? ¿Cómo tenemos que formarnos para el momento en el que el autor nos dice, vale, ¿y ahora qué hacemos? Bien, pues tenemos que aprender a publicar un libro por lo menos en Amazon, ¿vale? Hay otras plataformas, pero por lo menos en Amazon. Tenemos que hacerlo en formato papel y en ebook, porque es lo que nos van a pedir, ¿vale? A ver, es un poco eso, ¿vale? Esto de aprender a diseñar y maquetar una cubierta para Amazon, pero a veces se encargan y a veces se hacen. Es decir, a veces les hace ilusión hacerla, a veces las encargan, pero tú lo que tienes que saber es cómo subir eh, una cubierta en Amazon, cómo gestionarla y bueno, lo que es la ilustración en sí, la encargarán o no, pero tú tienes que aprender a colocarla en la maqueta que te proponen, ¿vale? Aprendemos a diseñar estrategias de marketing de contenidos, hay que aprender también a gestionar redes, a monitorizarlas, a tener en cuenta el SEO. Y siempre hay que aprender a valorar resultados y plantear propuestas alternativas. Es decir, cuando tú realizas una asesoría y una obra te parece que necesita de mucho trabajo de editing, ¿vale? Nunca vas a decir esto no se puede hacer o nunca vas a decir esto tiene fallos aquí, aquí, aquí. No, 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 no. Nunca valoramos al autor, ¿vale? Ni nunca valoramos su talento, que seguro que lo tiene. Solo estamos valorando esa versión de su obra en concreto. Ni siquiera valoramos su obra, sino esa versión, ¿vale? Entonces, les podemos decir que esa versión pues puede y debería ser mejorada, ¿vale? Y para cada propuesta de mejora planteamos una alternativa, ¿vale? Porque normalmente un autor no llevará bien que tú le digas esto, pues no considero que se podría hacer mejor. Pero si tú le dices, mira, ¿esto qué te parece? ¿Por qué no probamos de ver de hacerlo así? Verás el cambio, cómo la experiencia de lectura que proporciona es distinto. ¿No te parece mejor? Y normalmente suele ser así. Entonces el autor, cuando siente que está aprendiendo algo, es que ya no le importa ni volver a empezar ni volver a planificar, porque está descubriendo aspectos de la narrativa que seguramente incluso pues desconocía o a veces pues simplemente no había profundizado suficiente, ¿vale? Y eso es una cosa que los editores de mesa pues lo hacemos a menudo, ¿no? Sobre todo los que trabajamos de manera independiente. Y bueno, todo esto de lo que hemos hablado lo podéis aprender si queréis dedicaros a la asesoría literaria y a la edición de mesa en el programa de formación
en edición de mesa y asesoría literaria que impartimos en la escuela. Nuestros alumnos y alumnas, al finalizar el curso, están perfectamente capacitados para desempeñar el cargo de directores técnicos editoriales, están capacitados para trabajar como buenos asesores literarios y también como editores independientes, ¿vale? Terminan el curso habiendo puesto en práctica todas las tareas que realizarán en entornos profesionales y también habrán desarrollado su página web o su portfolio digital. En todo caso, si queréis, os interesara información sobre el curso, podéis consultarlo en la página web, enviarnos un correo a info@historiasdondevivo o consultarme por teléfono, ¿vale? Y nada, ahora vamos a habilitar un turno de preguntas para que nos habléis de todo lo que todas las inquietudes que os cause el oficio del editor de mesa, todo lo que se os ocurra sobre el arte de editar y asesorar, que aquí estoy para intentar responderlas. Vamos a ver. Mira, si os parece, te planteo las primeras que han quedado en el chat. Vale. Pero como somos poquitos, luego si alguien se anima a quitarse el micro y hablar, pues hablamos, porque no somos muchos y con un cierto orden podemos hacerlo bien. Mira, Raquel, es un comentario más que una pregunta, ¿eh? Raquel Ramos comenta que la corrección de textos es una especialización que requiere que la haga un profesional. O sea que no cualquiera es capaz de corregir porque los conocimientos lingüísticos deben ser profundos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Con lo que no estoy de acuerdo es con que el editor de mesa no sea capaz de realizar una corrección profesional y profunda, ¿me entiendes? Algunos piensan que un editor de mesa no debe hacerlo. Yo pienso que sí, que un editor de mesa debe ser corrector profesional, ¿de acuerdo? Es a esto a lo que me refiero. Porque las correcciones, sobre todo las ortotipográficas, cuando ya llevas un tiempo, a mí claro, llevo 25 años trabajando, pero las correcciones de estilo implican mucha dificultad, ¿vale? Y evidentemente no es un trabajo que pueda hacer una persona que no sea profesional. Mi propuesta es que los editores de mesa se conviertan en correctores profesionales, ¿vale? Porque son los que tienen la responsabilidad final en la publicación de los textos. Entonces, claro, si por ejemplo un texto se corrige mal, porque hoy en día también las editoriales tienen unos presupuestos tan bajos que los corrige casi cualquiera, si tú no dominas, si tú no eres capaz de realizar una buena corrección, ¿cómo vas a validar el trabajo de un corrector? Yo soy correctora profesional, soy editora de mesa y animo a todos los editores de mesa a que se profesionalicen en el arte de la corrección, porque como dices, es imposible que este trabajo lo realice una persona que no domine profundamente el lenguaje como herramienta técnica y como herramienta de creación. Totalmente de acuerdo. Hola, he quitado el micro, no sé si me oís. Sí. Vale, pues estoy completamente de acuerdo. Yo soy correctora y también hago edición de mesa. Sí. Me he enganchado a este taller o no, como no sé cómo lo habéis No, bueno, una masterclass, son masterclasses. Perdón, exactamente, que es que ya estoy muy cansada y me cuesta encontrar la fluidez en las palabras. Y estoy completamente de acuerdo. Yo soy correctora hace muchos años, conozco todo el proceso que has contado, ¿vale? Entonces, cuando lo he visto, pues digo, pues mira, me gusta, ¿no? Me gusta esto y efectivamente creo que el corrector tiene mucha responsabilidad, igual que el editor. Y el editor, pues exactamente, tiene que tener muchísima capacidad, o sea, ser también corrector porque debe supervisar el trabajo. Si bien no debe hacerlo, porque para eso está el corrector. Exactamente. Tiene que supervisarlo y tiene que saber detectar aquello que se le ha escapado al corrector. Claro. El problema es a lo que me refería. Sí, el problema... ¿Eres Raquel, verdad? Sí, soy yo. Vale. Sí. Es que, ¿sabes? El problema al que me refiero, sobre todo, es que las editoriales cada vez contratan más editores en lugar de correctores. ¿Por qué? Porque hacemos, al igual que tú haces edición de mesa, ¿vale? Que es estupendo, pues hay muchos correctores que solo corrigen. Entonces, claro, en las editoriales pequeñas, ¿qué pasa? Que si tienen un perfil profesional
que abarque más aspectos, pues es aquel al que contratan, ¿no? Por Sí, eso entiendo. yo creo que es imprescindible que un editor de mesa corrija. Yo no lo entendería de otra manera. No entiendo este oficio si no se pasa primero por la corrección profesional. Sí, es igual que el tema de la maquetación, ¿no? El Sí. maquetador Uy, también es un uy. experto en sí mismo, pero el editor tiene que saber Uf, también supervisar su trabajo, saber pues si dónde se ha dejado a lo mejor un vamos, interlineado mal puesto o un sangrado de primera línea que no vamos, se ha hecho. Todo eso es obvio, sí, en vamos. eso os doy la razón. Totalmente de acuerdo, porque también parece que maquetación es una tarea que cualquiera se puede poner, pero Eso claro, es. aquí Y no, hay que aplicar unos estándares. eso es, Esto pero no. tiene, entonces, claro, hay conocimientos que se tienen que adquirir, ¿no? Y luego ves Eso obras es. pues que están mal maquetadas, pues porque no la persona ha maquetado como ha podido Claro. técnicamente la obra, pero se ha saltado los estándares porque seguramente los desconoce o no los conoce en profundidad, ¿no? Eso es. Para eso estamos los correctores y los editores de mesa, para Muchas hacer este gracias. trabajo. Muchas gracias a ti, Raquel, por tu Nada, buenas intervención. tardes. Buenas tardes. ¿Más preguntas? Bueno, voy con Gema, que no sé si prefiere hablar ella o leo yo tu comentario. Que, bueno, comenta que como correctora se ha encontrado escritores que piensan que ya se pueden corregir ellos mismos porque ya saben poner tildes y comas. Vamos, esto es así. No solo esto, yo me encuentro muchos, me sabe mal decirlo, pero es que son muchos correctores que piensan que saben escribir y que piensan que narrar una historia es hacer una redacción un poco más larga, ¿no? Entonces, claro, luego también vienen, cuando uno envía sus obras a una editorial y viene un rechazo, y vienen tantos rechazos, uno se pregunta por qué, ¿no? Pero realmente la mayoría de los textos que se envían a las editoriales y a las agencias literarias no reúnen ya no las condiciones para ser publicadas, no reúnen las condiciones para ser leídas, que es otra cosa. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo, es así. Por eso al final los editores de mesa, los que trabajamos como asesores literarios y editores independientes, acabamos haciendo una labor de formación, porque todos estos vacíos en la formación del autor hay que trabajarlos y hay que trabajar lo que es el conocimiento del lenguaje por un lado y por otra parte lo que es el conocimiento de lo que es los mecanismos de la narrativa por otro. Y aún así yo siempre recomiendo, a pesar de que normalmente cuando acabo las asesorías los textos ya están bien, siempre recomiendo que inviertan en un corrector profesional, siempre. Yo nunca recomendaría a un autor, a bien que escriba, que su obra no pase por un corrector profesional, porque es la mejor inversión que puede hacer en su trabajo. Siempre lo hago. No sé si he contestado la pregunta o me he ido por hacer de obedad. Rosa pregunta si es necesario conocer InDesign. Sí. A ver, mucho. Yo la verdad es que lo recomiendo fehacientemente, ¿vale? Yo antes maquetábamos con Quark, pero la verdad es que yo como editora de mesa, si no la mayoría de las personas a las que asesoro usan InDesign, en todas las editoriales se usa InDesign, entonces hay que conocerlo y a poder ser dominarlo. Al menos, mira, en lo que InDesign es un programa bastante complejo. Yo lo que recomiendo es que al menos sepáis cómo hacer una novela, que ya es mucho. Y eso es bastante sencillo. Saber hacer cómo se maqueta una novela e incluirle imágenes, notas al pie, cosas así, es bastante sencillo de hacer. Luego tienen otras cuestiones del programa que para esto no las necesitamos, ¿vale? Entonces yo te animaría muchísimo a que te hicieras con el InDesign y le dieras un repaso, ¿vale? De verdad. Vale, bueno, Rosa también pregunta si no hay otra opción a Amazon para subir publicaciones. A ver, yo si me permites que conteste yo en esta ocasión, mira, sí hay bastantes plataformas para subir publicaciones, te digo las que se utilizan más, por lo menos en alguna editorial en la que volteo. Por ejemplo, Kobo es muy utilizada, Google Books también,
Apple Books también, Lectu, Bubok también se utiliza mucho y una que la he encontrado hace poquito y no la conocía que se llama Lulu. Hay más, pero estas son las que más se utilizan. Y un par que ahora mismo no me acuerdo del nombre, a ver si sí que hay alternativas a Amazon. Vale, a ver, ¿qué me queda por aquí? Raquel opina que antes de ser editor hay que ser corrector. Bueno, creo que ya lo habéis comentado. Sí, opino lo mismo. Vale, a ver. Rosa, supongo que se refiere a InDesign cuando comenta que le parece muy atractivo pero no se acaba de lanzar a ello. Pues que se lance. Mira. No sé, Rosa, anímate. Mira, si es al InDesign, ahora puedes coger la aplicación una semana y si no un mes entero, que son 20 y tantos euros y en un mes entero te da tiempo a aprender de sobra. Ya te puedes lanzar tranquilamente porque no te puede pasar absolutamente nada. Puedes perder, no perderás 25 eurillos porque habrás aprendido a maquetar un texto, ¿sabes? Y no es tan fiero el lobo como lo parece. O sea, a la primera vista, así de entrada, todo te suena un poco a chino, pero en cuanto trabajas una semana con él, luego ya se hace bastante sencillo. O sea que nada. Creo que se refiere a la profesión de corrector. Me parece que patina en la lectura. A la profesión de corrector. Sí, es algo. Rosa, si quieres, suelta el micrófono y tú misma, Sí. ¿No? Bueno, pues yo contesto, te puedes lanzar tranquilamente a la profesión de correctora porque es un trabajo complejo, pero tenemos nuestras herramientas, es decir, no es un conocimiento, yo espero que Raquel esté de acuerdo, que adquieres por arte de magia, es decir, te apoyas en muchísimos documentos, en muchísimos referentes y es una responsabilidad. Yo creo que al principio da un poquito de giñe precisamente por la responsabilidad que implica, pero eso es como todo, es un oficio difícil, como muchos oficios hay, y que se te dará perfectamente bien seguramente cuando te pongas a él. Sí, perdonad, es que lo tenía muy minimizado, no sé cómo decir, y vale. no llegaba a quitar el cancelar el silencio. Bueno, la cuestión era que me refería al InDesign, pero que también me interesa y me atrae todo esto que estáis hablando de corrección, de asesoría, bueno, todo lo que estáis hablando, aunque he llegado tarde, y gracias por toda la información. Y la pregunta que iba a poner ahora mismo en el chat era lo de la información que habéis puesto ahí, un enlace que todavía no lo he mirado, sería para mucho tiempo. O sea, como pone como un máster universitario. Pues bueno, el curso es de un año. Dura un año, es equivalente a un máster universitario en lo que a número de horas y a esfuerzo requerido. ¿Vale? Es una profesión, es un curso en el que se profundiza muchísimo, no hay nada que se trabaje de manera superficial, por lo tanto requiere un pelín de trabajo, pero el resultado, llevamos 5 promociones y el resultado es muy bueno. Los grupos son muy reducidos, hemos aceptado este año 14 alumnos porque habíamos aceptado solo 10 hasta ahora y la atención individualizada, lo digo de todo corazón porque es inmejorable y así nuestros alumnos es como lo expresan, ¿no? Entonces, siempre valoran como muy positivo el esfuerzo porque el resultado es que la impresión que tienes cuando acabas el curso es que has aprendido una profesión, ¿no? Y que te ves capaz de desempeñarla, ¿no? Vale, no sé si me he vuelto a ir por los cerros de Úbeda o te he respondido a tu pregunta. No, yo solo quería comentar que el título no es oficial, es un título propio. Hablamos de equivalencia en cuanto a trabajo y número de horas. Sí, y en cuanto a lo que es la calidad de la enseñanza que se imparte y la calidad del material que se aporta, a eso me refiero. ¿Más? ¿No tenéis alguna curiosidad más sobre el mundo de la edición de mesa, la asesoría literaria, el mundo editorial? ¿Alguna batallita? ¿Cómo se busca trabajo como editor de mesa? Pregunta Gemma. ¿Cómo se busca trabajo como editor de mesa? Lo primero que yo digo, antes de empezar a buscar trabajo tienes que tener el portfolio digital. ¿Vale? Hoy en día los editores buscan
a la gente en Internet. Por lo tanto, si no tienes un buen portfolio digital, si no has trabajado bien tu imagen corporativa, yo no te digo que no vayas a encontrar trabajo, ni mucho menos, pero que sepas que por ahí que están buscando de esta manera, ¿vale? Aprovechamos mucho las grietas del sistema. Por ejemplo, la mejor manera de comenzar a trabajar en una editorial es como lector profesional, porque enseguida hay muchas editoriales que tarde o temprano cogen algún lector y al final siempre acabas haciendo cosas y al final siempre acabas progresando. Quiero decir, te acabas colando por las grietas del sistema, ¿no? Pero es más sencillo empezar valorando originales, por ejemplo. Perdonad, eso es una pregunta que tenía yo en la cabeza y que se me había olvidado. Que yo leo mucho porque trabajo también en bibliotecas, etcétera, y siempre se me ha ocurrido que debería, o sea, me gusta a mí hacer lo de las reseñas, sintetizar, etcétera, que igual me debería, ¿cómo se dice?, ofrecer, yo qué sé, a editoriales o algo de cara. Pero claro, como hoy en día están todo lo de las redes y tal, igual tienen ya demasiada información, pero bueno, decía, no sé, es algo que se hace, ¿eh? Sí. Es otra manera, sí. Es decir, si tú tienes, lo importante es que tú tengas un buen portfolio con todo aquello con ejemplos de todo aquello que tú puedes hacer, ¿vale? Es decir, y eso es importantísimo. Y luego, pues claro que hay que llamar a puertas, pero lo importante es ser perseverante, no desanimarse, porque si la sigues, la consigues. Sabemos muchísimas personas trabajando en el sector, ya sea dentro de las editoriales. Yo he trabajado... Mi hermana y yo hemos trabajado muchísimos años en todo tipo de editoriales y al final toda la parte de editing la hemos decidido ofrecer así de manera independiente, pues porque se gana mucho más, la verdad, ya. ¿no? Es que yo, por ejemplo, lo del portfolio digital, me imagino que os referís a una página web propia donde digas todo lo que estás haciendo, sí, etcétera. Sí. Yo, por ejemplo, desde que empecé a trabajar en bibliotecas recientemente en una mediateca, empecé a hacer reseñas en Goodreads, sí, o Goodreads, como se pronuncia. Y me pareció como un ejercicio muy, a mí, satisfactorio en el sentido de decir, un libro interesante y siempre escribo algo que aporte. Si no voy a aportar, pues, pues no. No, o sea, primero porque selecciono bien los libros que leo y luego porque quiero decir algo que aporta ese libro, ¿no? Y digo, pues si yo, por ejemplo, me dedicara, que me gusta mucho porque soy de licenciada en Historia del Arte, decir, pues solo voy a leer arte o solo voy a esto, pues estaría bien ofrecerme a unas editoriales y decirles, oye, pues os podía hacer reseñas pues cuando va a salir un libro o lo que sea, pero no sé cómo se tiene que hacer eso, la verdad. Y otras cosas que también se pueden hacer, que yo no hago porque, bueno, yo aprendí francés muy bien aprendido en mi época y he hecho traducciones del francés y he hecho valoración de originales de libros franceses, pero, por ejemplo, tenéis más oportunidades si sabéis algún idioma y podéis empezar a hacer valoraciones de original, de lecturas de libros en otros idiomas. Claro, es que yo hago eso, por como una especie de ejercicio de no perder mi inglés. Bueno, yo solo hago inglés y euskera, más castellano, ¿no? Y es como una especie de superarme a mí misma, de no perder el euskera y el inglés, pues me hago las reseñas en los 3 idiomas. Pues, por ejemplo, eso también lo suelen pedir. Lo que pasa que, claro, cada editorial tiene los idiomas que más le interesan porque a veces, pues como trabajan con editores internacionales, pues entonces a veces pues quedan con un editor, vale, pues me voy a leer tus de estos, pero es que esto está en sueco o en noruego. A ver, ¿dónde encuentro un lector profesional que domine este idioma? Entonces, claro, no es tan fácil. Entonces, claro, nos colamos por las grietas del sistema y al final te acaban encargando, si confían en ti, te acaban encargando bastante trabajo. O sea que, por ejemplo, nos recomendarías, pues es que hablando en plural por las personas que estén escuchando, nos recomendarías en un momento dado ese trabajo que yo, por ejemplo, hago en Goodreads, pues ponerme en mi página web, que la abandoné y ahí está solitaria la pobre, pues ponerlo en una página web diciendo, pues mira, voy leyendo esto, voy leyendo lo otro y ya se va viendo en algún sitio
que estoy haciendo todo eso. Sí, porque tiene que ser algo dinámico, Rosa, ¿verdad? Tiene que ser algo dinámico, tiene que haber contenido, tienes que ir creando contenido pues casi cada semana, porque es un poco infernal el proceso. Porque lo que quieren las editoriales también son profesionales dinámicos, y entonces esto es como nosotros que nos toca sufrirlo es como una pesadilla, ¿no? Que esto se lo dicen a mi hermana, que es la que se encarga, y siempre uno va lleno de ronchas y de... porque todo es para anteayer, no, para el año pasado o para el siglo pasado, ¿no? Pero la página web hoy en día, llámale portfolio digital o página web, según lo que quieras ofrecer, es importantísimo. Bueno, sí, digo porque como habéis dicho portfolio digital y a mí esto de estos términos que utilicéis vosotros con tanta tranquilidad, yo no los domino, pues digo, pues será página web o será un blog o será, a ver, yo qué sé, o en el LinkedIn tuyo, realizar una serie de contenidos o no sé. A ver, nosotros diferenciamos entre el portfolio digital y la página web, por ejemplo, en nuestros alumnos, porque, por ejemplo, imagínate una persona que no quiere dedicarse a hacer edición independiente, quiere buscar trabajo o quiere que la contrate Planeta. Entonces, esta persona no realiza una web en el sentido estricto, sino realiza un portfolio, ¿vale? Que tiene una organización que es diferente. Sin embargo, una persona que quiere dedicarse a la edición independiente, pues necesitará más una página web, que son primos hermanos, sí, pero no son exactamente iguales. Esto lo podría decir mejor mi hermana. Pues es una cuestión de funcionalidad. Técnicamente son diferentes por el hecho de que tú en una página web, a ver, todos son páginas web, pero cada cosa tiene sus matices. Si tú tienes una página, por ejemplo, te puede interesar realizar cobros a través de ella, tener un software de cobro, enlaces con bancos y tal. En cambio, si tú solo quieres mostrar tu trabajo, tendrás una especie de portafolio y tendrás que cuidar de otra manera el SEO, la manera en la que te diriges a los buscadores. Es una cuestión de funcionalidad. Técnicamente son primos hermanos, muy hermanos. Pero bueno, cada cosa con su función. Sí, que hay que saber más y ya está. Pues, siempre. Siempre. Aprendiendo. Siempre aprendiendo. Mira, pregunta Raquel que qué plazos se manejan para el proceso completo de edición. Depende, mira. Las editoriales se suelen comprometer por contrato a editar un libro en un año, año y medio, 2, según la editorial, pero menos de un año nadie se compromete. O sea, suele ir entre 1 año y 2, según la editorial, ¿vale? Si alguien lo hace menos, desconfiad, porque es un proceso complejo, hay que tocar muchas teclas, y si las editoriales de tamaño mediano lo hacen en ese tiempo, los que sabemos cómo funciona esto es porque realmente el trabajo se hace bien o se intenta hacer bien, ¿vale? Más rápido no se puede trabajar. Aparte de que hoy en día los editores de mesa llevan muchísimas obras. Entonces, claro, los procesos se alargan. Bueno, un poquito eso. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a cada fase del proceso? Editing, corrección, maquetación, revisión. Lo más... El mínimo posible. El mínimo posible, pero lo más, digamos, complejo en cuanto a para acotar es el editing, es el trabajo con el autor. ¿Vale? Porque también normalmente tienes que irlo empujando para que no se pare, con los momentos que experimenta bloqueo tienes que ayudarlo a superarlos porque podría llegar a dejar la obra, ¿no? Entonces este proceso es muy difícil de decir en cuánto tiempo se hará. Normalmente siempre es más largo de lo que uno va a pensar, ¿vale? Entonces no se mide, a no ser que haya una editorial detrás que esté presionando. Si hay una editorial detrás que esté presionando y te dicen que tienes pues 6 meses para realizar el editing, pues harás el editing como puedas. Y si ves que el tiempo se hace muy corto, pues le echarás una mano al autor escribiendo con él. ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? O sea que, vamos, el editing a mí me gusta hacerlo despacio, porque no es fácil y el resultado a mí me gusta que sea bueno. Si hay que correr, entonces hay que ponerse a trabajar conjuntamente. Es lo que yo creo. Pero cuando me dicen que corra, entonces digo, yo me bajo del burro ese que me hace correr, porque no.
Mira, Tania pregunta si hay que tener formación previa, o sea, alguna carrera universitaria para desarrollar este trabajo. A ver, en realidad las personas que nos hemos formado, bueno, a ver, conviene, pero no es imprescindible. No es imprescindible, más conviene por las herramientas intelectuales que tú has podido desarrollar si has desarrollado una carrera, pero por ejemplo si tienes una formación profesional de grado superior, pues también lo puedes hacer. Todo dependerá también del grado de tu grado de dominio del lenguaje, desde mi punto de vista, ¿vale? Perdona que te interrumpa, Tania es enfermera, ¿eh? Pregunta si eso sería un impedimento. No, que va. Yo tengo, por ejemplo, en el programa de edición tenemos alumnos desde ingenieros, informáticos, historiadores, filólogos, biólogos, matemáticos. No sé, el mundo, la gente viene al mundo de la edición desde profesiones muy diferentes. Que va. No, aquí lo que nos une a todos es el amor por los libros y por las historias. Es lo que nos une. Todo lo demás lo vamos aprendiendo, pero con una buena base y amor por la lectura y por el trabajo bien hecho, madre mía, habiendo estudiado enfermería tienes más que suficiente para poder editar. De momento los hemos dormido. ¿Sí? A ver si alguien se anima. Pues, ¿no? Bueno, pues parece que... ¿Nadie? Parece que entonces ya puedo dejar de compartir, ¿vale? Bueno. Os voy a dejar va a volver a dejar el enlace. Un ejemplo de portfolio, comenta Rosa. ¿Un ejemplo de portfolio? Uy, un ejemplo de portfolio. Ostras, Nuria, un ejemplo de portfolio. Madre mía, así tendría que buscar alguno. Pero bueno, prometo buscar unos cuantos y colgarlos en la web. A ver, Rosa pregunta si es muy difícil, pero no sé a qué se refiere. Rosa, no sé a qué te refieres cuando hablas de si es muy difícil. Si te refieres a la parte técnica, no es tan bien como lo pintan. Perdonad, no, que cuando he dicho un ejemplo de portfolio habéis dicho ay, digo, pues era muy difícil poner un ejemplo. Ah, no, simplemente que ahora mismo no tengo en la cabeza ninguno. No he pensado en ninguno de portfolio exclusivo. Sí, de autores que tienen muchas cosas puestas con otras cosas, pero portfolio exclusivo lo buscaré. Vale, muchísimas gracias. Hay un montón, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, no hay más preguntas. Pues bueno, pues entonces si no hay más preguntas, ya solo nos queda agradeceros vuestra asistencia, el que hayáis asistido a nuestra charla. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido alguna cosita sobre el oficio de editor de mesa y sobre su formación que no conocíais. Y nada, os invitamos a las próximas masterclass que iremos haciendo, ¿vale? Y si os suscribís a nuestra página web, os mantendremos puntualmente informados de las masterclass que vamos haciendo de cuestiones diversas. Este año haremos bastante cosa de escritura, ¿vale? A veces según la siguiente es cómo se escribe un buen cuento. Os voy a dejar aquí también el enlace por si a alguien le apetece apuntarse. Esa era muy chula, bueno, lo vamos pasando por Instagram también normalmente, así que os dejo aquí también nuestro usuario de Instagram. Y bueno, ahora mismo hasta septiembre tenemos un montón. Bueno, chicas, chicos, pues muchísimas gracias. Ya tenemos el fin de semana muy cerca, o sea que yo os puedo desear que paséis un viernes estupendo, un fin de semana maravilloso y que bueno, que nos podamos ver prontito en otra de en las próximas charlas que hagamos, si os interesan y os parecen y os aportan alguna cosa. Venga, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ha sido un placer.